Diseñadas para la gloria de Dios. Un espacio de estudio y reflexión sobre el diseño divino a la luz de la palabra de Dios. A continuación, un nuevo estudio a cargo de Margarita Fuentes. El título de hoy entonces es Autoridad y Sumisión. Continuando, ¿cierto?, con lo que hemos ido viendo las semanas anteriores, este es nuestro tercer estudio. Nosotros hemos hecho un recorrido juntas, ¿cierto?, desde el principio de los tiempos. Hemos ido al Génesis, partiendo del primer libro de la Biblia, y hemos ido viendo cómo y para qué nos creó Dios, ¿cierto? Y aprendimos que somos portadoras de su imagen, que fuimos creadas para la gloria de Dios, para reflejar su gloria. Fuimos creadas por amor, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hemos ido aprendiendo todas estas cosas, estos conceptos más detalladamente. Hemos visto que Dios nos creó fuertes, pero a la vez muy suaves, muy sutiles, como lo veíamos la semana pasada. Suaves y fuertes a la vez. Nos hizo altamente relacionales e iguales en valor con el varón, con el hombre. Y nos creó con el propósito de ser la ayuda idónea o la ayuda ideal para el varón. Hemos ido haciendo un recorrido, ¿cierto? La semana pasada estuvimos viendo qué pasó con Eva, cómo era Eva, cómo fue su vida desde que fue creada hasta que fue presentada delante del varón. Y después cuando lamentablemente, ¿cierto?, entró el pecado en el hombre y tuvieron que ser desalojados del paraíso. Y las consecuencias que esto trajo a la vida de Eva y hoy día para nosotras también. Y hoy día, como les decía, el tema de hoy es autoridad y sumisión. Es un tema muy sensible, es un tema delicado, porque a nosotros nos cuesta, a los seres humanos, someternos, ¿cierto? A lo mejor nos gusta más ser autoridad y no ser sometidos. Pero vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, vamos a explicar qué significan estos términos, qué nos dice su palabra, cuál era el propósito original que Dios tenía con la autoridad y la sumisión desde el principio de los tiempos. Parte de esta confusión y desprecio que la mujer siente hoy día por su diseño es que estas palabras no llevan el mismo significado que tenían originalmente en la mente de Dios. Entonces esto trae muchos problemas en las relaciones hoy día, tanto entre mujeres como entre hombres y mujeres, ¿cierto? Y vamos a estar viendo qué significa todo esto. Primero, entonces, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, porque vamos a, como siempre lo hacemos a la luz de la palabra del Señor. Todos los temas que tratamos es de acuerdo a lo que ella nos dice, lo que nos va enseñando. Y dice aquí, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 18, le vamos a la lectura, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto dice la palabra del Señor, que abarca mucho, ¿cierto? Abarca a los trabajadores, a las autoridades máximas, ¿cierto?, de una nación, que tenemos que honrar a todos, amarnos a todos como hermanos, no solamente a los buenos y afables, sino también a aquellos difíciles de soportar, como lo dice aquí su palabra. Entonces vamos a ir viendo qué nos dice el Señor a nosotras como mujeres, como hijas suyas, como creación suya. En el jardín del Edén nosotros vemos, ¿cierto?, a dos seres humanos que se complementaban, Adán y Eva, se complementaban. Adán era un hombre líder, era proveedor, era un siervo, era siervo de Dios. Y Eva era una mujer que era la ayuda idónea para este varón, para el hombre. Y se sujetaba
amorosamente a ese liderazgo. Dios, en su infinita bondad y misericordia, en su amor, Él diseñó una unidad preciosa y complementaria entre el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que funcionaran en armonía, para que todo fuera en amor, en comunión, ¿cierto? En el jardín del Edén. El huerto era un lugar de felicidad y ambos se desempeñaban en sus roles con alegría y en plena comunión con su Creador. No había ningún problema, ¿cierto? Todo era felicidad, había diálogo fluido entre ellos y no había nada que se interpusiera en su relación. Y nadie cuestionaba la autoridad del otro. Adán se sometía a Dios y Eva se sometía a Adán y a su vez a Dios también. Pero cuando entró el pecado en el hombre y la mujer, en la humanidad, empezaron recién los problemas. Cuando la serpiente tentó a Eva, ¿cierto? Y ambos comieron del fruto prohibido, ahí empezó a producirse este problema que dura hasta el día de hoy, que es el tema de la autoridad y la sumisión. ¿Quién es autoridad? ¿Quién dirige? ¿Quién se somete? Y vienen preguntas a nosotros, ¿cierto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de la autoridad y la sumisión? Algunas personas no lo soportan, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a someternos? ¿Cómo voy a permitir que me estén mandando o ordenando? ¿Qué implica esta autoridad? ¿Hasta dónde abarca? ¿Qué significa? ¿Qué es la sumisión? ¿Qué implica la autoridad? ¿Qué es la sumisión? ¿Qué significa la sumisión? ¿Y cuándo surge este término? ¿Cuándo comienza? Todas estas preguntas vamos a ir despejando estas dudas, ¿cierto? A través de este estudio. Si nosotros vamos al diccionario y empezamos a buscar la definición de la palabra autoridad, hay varias definiciones. De que encontramos una que yo escribí acá que dice: es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Facultad o derecho. También potestad. Se puede poner acá, es la facultad, la potestad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas, que están bajo la autoridad, ¿cierto? Después dice, ¿qué es la sumisión? Y dice acá, es la acción de someterse, sin cuestionar la autoridad o voluntad de otra persona. Generalmente sin oponer resistencia. Acción de someterse sin cuestionar la autoridad. Entonces acá encontramos otra palabra que nos puede producir un poquito de problema, que es la palabra someterse. ¿Y qué es someterse? Y someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Y ahí complementamos o completamos la definición. Someterse o la sumisión es la acción de someterse. ¿Y qué es someterse? Es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Y generalmente es sin oponer resistencia, es decir, yo me someto a la autoridad, que es la persona que tiene la facultad o el derecho de mandar o gobernar, ¿cierto? Y yo vendría siendo, o nosotros vendríamos siendo los demás abajo, los subordinados, que somos los que nos sometemos sin oponer resistencia. Y aceptamos la autoridad. Nosotros, si vemos en todo orden de cosas, estamos sometidos a una autoridad. La Biblia nos dice, y recién leíamos acá en Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 2, del 15 en adelante, que nosotros tenemos que someternos. Dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. El hecho de someternos a una autoridad no significa que seamos esclavos, ¿cierto? No significa que pueden hacer conmigo lo que quieran. No es eso. Yo me someto
a la autoridad, porque tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden, ¿cierto? ¿Cuándo surge este concepto? ¿Cuándo surge el concepto de autoridad y sumisión? Ambos conceptos que se relacionan. El concepto en sí no comenzó en la creación, no comenzó con Adán y Eva. Esto comenzó mucho antes. Este concepto va más allá del tiempo, porque se halla en la esencia misma de Dios. Dios tenía un plan, ¿cierto?, en su mente, en su corazón, y su plan era crear al hombre y luego crear una ayuda idónea que fuera complemento del varón, pero el hombre era la cabeza en el jardín del Edén. Dios le dio al hombre toda la autoridad para sojuzgar la tierra, para gobernar. Y el hombre lo hizo. Cuando aparece la mujer en escena, la mujer se suma a esto, ¿cierto? Y se pone bajo la autoridad del varón, que era la autoridad que Dios había puesto en el jardín del Edén. Entonces, este concepto de autoridad, de sumisión, viene más allá, es en la eternidad. Porque dice acá que se halla en la esencia misma de Dios. Dios mismo en su esencia es un Dios de orden. Para que haya orden, ¿cierto?, en un lugar, tiene que haber autoridad. Porque imagínense, nosotros que somos dueñas de casa, y nos juntamos varias dueñas de casa, ¿cierto?, en un evento, y nos toca ir a la cocina. ¿Pueden varias mandar en la cocina? Es difícil, ¿cierto? Porque no va a resultar. Una lo hace de una forma, otra lo hace de otra, una cocina así el pollo, la otra lo cocina así, etcétera, ¿cierto? Siempre tiene que haber alguien que haga de cabeza, y el resto es ayuda, se complementa, apoya, y de esta forma las cosas van a salir adelante, ¿cierto? Entonces, entendemos de que este concepto es eterno porque se encuentra en la esencia misma de Dios. Para que haya orden, tiene que haber una autoridad, ¿cierto? Dios es nuestra autoridad suprema para nosotros, la humanidad. Y como un Dios de orden, Él estableció que las cosas en su creación se lleven a cabo bajo parámetros específicos. Y esto lo vemos en el Génesis, en el jardín del Edén, partiendo de ahí en adelante. Cuando Él le ordena a Adán cómo hacer las cosas, cuál era su rol, su trabajo, ¿cierto?, en el Edén, y luego suma a la mujer, que era el apoyo, la ayuda ideal, el complemento para el varón, y juntos entonces ahora ellos tenían que seguir adelante con ese trabajo que se les dio en el jardín. Entonces, esto no es algo que los hombres hayamos inventado, que el hombre haya inventado, a alguien se le haya ocurrido. Esto es Dios mismo, ¿cierto?, trayendo orden a la tierra. Cuando Dios creó todas las cosas, en el principio dijo, hagamos al hombre. Y antes dice Génesis capítulo 1, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios vino a ordenar todo este caos, a ordenar todo este desorden. Entonces ahí podemos ver de que esto es eterno, es desde la eternidad. Entonces, nosotros los cristianos, creemos en un Dios trino, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la palabra del Señor nosotros vemos que el Hijo está sujeto eternamente al Padre de manera voluntaria. Jesús, nuestro Señor, se sujetó a su Padre Dios de manera voluntaria. A Él nadie lo obligó a venir, a nacer en un pesebre, ¿cierto? Nadie lo obligó, nadie lo amenazó tampoco. Y luego vemos que el Padre, Dios Padre, fue el autor del plan de redención. Él fue el que creó este plan, y el Hijo, Jesús su Hijo, lo llevó a cabo. Y luego vemos que el Espíritu Santo es quien lo aplica. Nosotros hoy día somos una muestra de eso.
de ese plan redentor. El Hijo se sujeta eternamente al Padre de manera voluntaria. El Padre es el autor de este plan glorioso de redención y su Hijo lo lleva a cabo cuando viene al mundo, nace en un pesebre, ¿cierto? Crece, predica el Evangelio, nos muestra el camino y luego da su vida en el madero de la cruz, derramando su preciosa sangre por amor a la humanidad, por amor a sus hijos. Y cuando Jesús llega el momento en que tiene que subir a los cielos, ascender y irse a la diestra de Dios su Padre, dice: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Y es Él el que hoy día aplica en nosotros. Es el que nos convence de pecado. Es el que nos redarguye de pecado. Nos convence, redarguye de nuestras conciencias. Nos muestra el camino. Nos dice que tenemos que ir todos los días y arrepentirnos, ir al Padre. Es el que nos está diciendo constantemente: por aquí no, ven por acá. Este es el camino correcto. Entonces, eso lo vemos hasta hoy. Lo vemos todos los días en nuestras vidas. Así como el Padre y el Hijo son iguales en cuanto a deidad y en todos sus atributos, también el Espíritu Santo, pero son distintos en cuanto a sus roles, ¿cierto? Cada uno tiene una función distinta, pero son tres en uno. Ninguno pasa a llevar al otro. Ninguno le falta el respeto, ninguno trata de bajarle a su autoridad. No, ambos, los tres, son iguales en cuanto a deidad. Es Dios, tres en uno, ¿cierto? Es Dios en tres personas. Cada persona tiene un rol distinto, como lo veíamos anteriormente. El hombre y la mujer así son iguales en cuanto a su persona y su valor. Nosotros, Dios nos creó iguales, tenemos el mismo valor ante Dios, pero somos diferentes en nuestros roles, tenemos roles diferentes, y eso lo dice su palabra. Dios nos ha asignado roles distintos, así como Dios, el Hijo, está eternamente sujeto a su Padre, ¿cierto? A la autoridad de su Padre. Así planeó Dios que las esposas estén sujetas a sus maridos, tal como Adán y Eva. Adán y Eva, ¿cierto? Ellos se relacionaban muy bien y Adán era la autoridad, era el que estaba a cargo, y Eva era su complemento, su apoyo, su ayuda ideal, su ayuda idónea. Y se respetaban así antes de la caída. Luego de la caída, en Génesis capítulo 3, cuando Dios le da la sentencia al hombre y a la mujer, le dice a la mujer: tu deseo será para tu marido. ¿Alguna vez nos hemos hecho la pregunta nosotras: ¿qué quiere decir esto? Tu deseo será para tu marido. Y viendo las distintas versiones, en distintas versiones bíblicas, y leyendo también otros libros, artículos, leía que esto quiere decir que nosotras las mujeres vamos siempre a sentir el impulso de irnos en contra de nuestros esposos. Que nosotras las mujeres nos vamos a ir, a tender siempre a ir en contra de ellos, a querer sobrepasar su autoridad, pasarlos a llevar. Y nosotras lamentablemente caemos en esto y nos olvidamos de que la palabra del Señor nos habla de que hay un orden. En todo orden de cosas hay orden. Por ejemplo, si nosotros lo vemos en el mundo entero, cada país tiene su presidente, su junta de gobierno, cada institución tiene su jefatura. En un colegio, por ejemplo, existe el director, que es el que está a cargo del colegio, el que representa al colegio. En una ciudad está el alcalde, están sus ayudantes, ¿cierto? Sus concejales, y cada departamento tiene su jefatura, porque de esta forma puede funcionar. Como yo les explicaba al principio, en un hogar no pueden haber dos dueñas de casa, porque el problema va a ser terrible, tremendo. Imagínense dos dueñas de casa, distintas formas de ordenar, distintas formas de cocinar, distintas formas de criar a los hijos. No se puede. Siempre tiene que haber una cabeza.
No pueden haber dos cabezas. Entonces, tal como dice acá, entonces Dios permite que las esposas estemos sujetas a nuestros maridos. En Juan capítulo 6, verso 38 vemos algunas declaraciones que hace Jesús, que dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí Jesús está en rojo porque es Jesús el que habla estas palabras. Y él dice claramente que él ha descendido del cielo, pero no para hacer su voluntad. Él vino en sometimiento a su Padre, ¿cierto? Él se sometió y vino a la tierra. Vino a hacer la voluntad del que lo envió. Luego en Lucas capítulo 2, versículo 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y en su humanidad, Jesús, al momento de llegar a la cruz, cuando ya faltaba poco, él fue a orar y le pidió al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Él estaba empezando a sentir la aflicción de tener que llegar y pasar por el proceso de la muerte, esa soledad, ese frío, me imagino yo. Y él en su deseo como hombre que era también, le pide al Padre que si era su voluntad que pasara de él esa copa. Pero después le dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque él vino a hacer la voluntad del que lo envió, que era Dios Padre. Esas son palabras de Jesús. Y luego en Salmo 40, verso 8 dice, el salmista David dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista David expresa estas palabras hermosas, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dios escogió a David porque era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que David como hombre pecó, ¿cierto? Muchas veces pecó delante de Dios, pero él se humilló también delante de Dios y Dios lo perdonó y tuvo misericordia de él y lo honró. Y David dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, es decir, tu palabra, tu voz está en medio de mi corazón. Y después encontramos en Juan capítulo 10, verso 17, que Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Y ahí de nuevo nos dice que Él está cumpliendo la voluntad de su Padre. Ese mandato que su Padre le dio, Él está cumpliendo. De esa forma, Dios nos dice a nosotros que le miremos a Él y que sigamos sus pisadas, que sigamos su ejemplo. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dejó su gloria para venir acá a la tierra, al mundo, a dar su vida por nosotros, nosotros que estamos acá, que somos sus hijos, somos sus criaturas, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para someternos primeramente a Dios. Es necesario reconocer que no se trata de una cosa, sino de sumisión a la voluntad de Dios por amor. Y este es el punto, creo yo, que es un sometimiento por amor. ¿Hasta qué punto nosotros amamos a Dios? ¿Hasta qué punto yo, como mujer, como hija de Dios, como Margarita que soy, amo a Dios? ¿Soy capaz o le amo tanto que soy capaz de someterme a su voluntad, sea cual sea su voluntad para mí, sin cuestionarla, sin poner en duda, ¿cierto?, ni en tela de juicio de lo que Dios nos pide? Es necesario reconocer que no se trata de otra cosa, sino de sumisión a la voluntad de Dios por amor. Eso es lo que Jesús hizo, y por amor a nosotros. Él amaba a su Padre y también nos amaba a nosotros, por eso se sometió a la voluntad de su Padre. La Biblia nos enseña que todos estamos bajo alguna autoridad, pero en el caso de la mujer
Esa sujeción viene primero en el contexto del hogar paterno, donde uno nace. Y debemos estar sujetas a nuestros padres y luego, si Dios nos concede un esposo, nos concede casarnos, ¿cierto? Dios nos brinda la preciosa oportunidad de mostrar la relación entre Cristo y su iglesia, su relación con su esposo, estando sujeta a Él, así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué nos dice esto? Que nosotras, ¿cierto? Cuando éramos niñas, estábamos sujetas a nuestros padres, ¿cierto? La autoridad de la casa era el padre, y cuando no está el padre, está la mamá. Siempre hay una autoridad, alguien que hace cabeza en el hogar, y nosotros como niños nos sujetamos a ellos. Pero cuando Dios nos concede la oportunidad, la bendición de casarnos, Dios nos brinda la preciosa oportunidad de mostrar la relación que existe entre Cristo y su iglesia. ¿De qué forma? Sometiéndonos nosotros ahora a la autoridad de nuestro esposo. Esto no significa que el hombre va a hacer lo que se le antoje con la mujer, porque él también tiene que tener cuidado, ¿cierto? La Biblia le dice al hombre que a la mujer la tiene que tratar como vaso frágil, que nos tienen que amar. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero hoy día, como estamos hablando entre nosotras, las mujeres, a nosotras el Señor nos dice que Él hoy día a nosotras nos da la preciosa oportunidad de mostrar la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Dice la palabra del Señor que Cristo se dio a sí mismo por ella. De esa forma, el hombre tiene que amar a su mujer como a sí mismo y nosotras estar sujetas a nuestros maridos, como la iglesia está sujeta a Cristo. Eso nos enseña la palabra del Señor. Efesios 5 lo dice, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Esa es la enseñanza para de hoy día para nosotras, que así como la iglesia está sujeta a Cristo, que es la cabeza, nosotras como mujeres, como fue el diseño original de Dios, como lo veíamos al principio. El diseño original de Dios era que el hombre era la cabeza en el huerto del Edén y la mujer, que era Eva en ese momento, llegó para complementar esa vida de Adán y esa relación, para ayudarlo, ¿cierto?, de una manera idónea, sujetándose al marido, sometiéndose, pero por amor. No por obligación, ni porque estoy obligada, ni porque firmé un contrato. Quizás en el trabajo uno firma un contrato y ahí hay cosas que nosotros tenemos que cumplir, ¿cierto? Roles que tenemos que cumplir, que están escritos en el contrato. Pero cuando nosotros nos casamos, no firmamos un contrato. Nosotros hacemos un pacto delante de Dios. Y esto es por amor. Primero a Dios y luego a nuestro esposo. Y si está el caso de que hay alguna hermana que no tiene su esposo, ¿cierto?, y está sola, ya sea las circunstancias que sean, se somete a Dios. Dios es la cabeza de su pueblo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y tenemos que someternos a Dios. Y así también nos sometemos a las autoridades que Dios pone por delante de nosotros, ya sea en la iglesia, en nuestro trabajo. Donde sea que vayamos, siempre va a haber alguien que está por sobre nosotros. Nosotras somos mamás, la mayoría, y tenemos una responsabilidad para nuestros hijos. Somos autoridad. Primero es el padre, luego venimos nosotras. Pero nosotras también tenemos que dar un día una cuenta de qué forma nosotros estamos guiando a nuestros hijos, de qué forma yo le estoy enseñando a mis hijos. Y yo tengo que basarme en lo que la palabra del Señor me dice. Ahora, nuestra sumisión se pone a prueba. ¿Cuándo? Aquí dice, la verdadera prueba de la sumisión es
cómo nuestro corazón responde a la decisión de nuestro marido. ¿Cuándo? Después de dar nuestro punto de vista, aún decide ir en una dirección que él sabe que no estamos de acuerdo. Esa es la prueba. Es decir, hay un tema específico en el matrimonio, por ejemplo, y el esposo tiene que tomar una decisión y le consulta o le comenta a su esposa, nos comenta a cada una de nosotras, el caso que sea, y nosotros damos nuestra opinión. Muchas veces a lo mejor no es la misma que tiene él. Quizás yo veo las cosas de otra forma y diferente a él, y yo le digo, no, yo creo que debiéramos hacerlo de esta manera. Pero vea usted qué es lo mejor. Esta es mi opinión. Y tenemos dos opiniones distintas. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra sumisión, cuando nuestro esposo hace no lo que yo dije, sino lo que él pensaba que era mejor, y a veces no es lo que nosotros sugerimos. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Me enojo? ¿Pataleo? ¿Alego? A veces hacemos eso, si somos honestas hacemos eso y tiramos una frasecita por ahí de repente y hacemos notar nuestro malestar. Somos así porque tenemos un corazón perverso, porque somos caídos, porque cuando entró el pecado al mundo, a la humanidad, trajo esto, trajo división, trajo separación, trajo discordia. Satanás vino a matar, a destruir, a engañar. Eso es lo que quiere. Pero hoy día nosotras, como hijas de Dios, la palabra del Señor a nosotras nos dice que nosotras nos tenemos que someter, las casadas estén sometidas y sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Esa es la enseñanza para nosotras. Nadie dijo que iba a ser fácil, es difícil, nos cuesta porque tenemos nuestro carácter. Porque hoy día la mujer se ha empoderado y tiene poder adquisitivo, tiene su sueldo y puede opinar y puede decir, esto quiero comprar. Si yo gano, a veces ha sucedido que la mujer gana más que el esposo, que el marido, y cree que por eso puede hacer y deshacer en el hogar, y resulta que la orden o lo que el Señor a nosotros nos manda no es eso. El Señor a nosotros nos dice que nos tenemos que someter y sujetar, y nosotros podemos conversar las cosas. Somos seres relacionales, como Dios. Nosotros podemos conversar y decir, pienso esto, mire, tengo esta platita, pienso que podríamos arreglar esto, o mejorar, o cambiar algún artefacto del hogar. Las cosas se hacen conversando y en diálogo y en comunión. Es muy difícil someterse en primer lugar a Dios. No es fácil someternos a Dios cuando Dios nos pide, especialmente cuando Dios nos pide hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Y luego a las autoridades ordenadas por Dios. A veces en la iglesia nos pasa que las autoridades que han sido impuestas por Dios, que Dios ha puesto ahí, no nos parece las decisiones que toman. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Dios nos dice que nos tenemos que someter. Nosotros podemos dar nuestra opinión. Nosotros con respeto, ¿cierto? Podemos ir y decir lo que nos parece, lo que no nos parece. Pero por algo hay una autoridad en la iglesia, y esa autoridad Dios le da la dirección, y muchas veces a lo mejor él está equivocado o ella está equivocada, y tiene que también la autoridad tener la capacidad de escuchar a quienes están, a sus subordinados. Esto no es autoritarismo, no es abuso de poder, no debe ser eso, sino que debe haber un complemento, porque ese es el propósito de Dios. Tiene que haber diálogo, pero en comunión, tal como sucedía en el inicio en el Edén. Quizás hoy día por el pecado se hace más difícil, pero con la ayuda del Señor, por la gracia de Dios y a través del Espíritu Santo, nos puede a nosotros capacitar para que nosotras podamos lograr llegar a tener esa comunión con nuestros esposos, en nuestra familia o en el trabajo, en la iglesia. En Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo. A ver, déjeme buscarlo porque aquí en Juan 3:29 dice, Juan 3:29,
Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es decir, después dice, es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Esto lo dijo Juan el Bautista. Esto quiere decir, en palabras más simples, de que cuando el esposo está con su esposa y hay un amigo allí, ¿cierto? El que se goza es el esposo, de ver o oír a su esposa. Y después dice, el que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. El que tiene mayor gozo es el esposo con su esposa, ¿cierto? Pero aquí después Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Queriendo decir que él tenía que menguar, porque algunos creían que él era el Cristo, pero él les dijo que él no era el Cristo, que él venía solamente a mostrar el camino, pero el que venía, que ni siquiera era digno de desatar la correa de su calzado. Es solamente el Juan el Bautista venía a mostrar el camino, pero quién era realmente el Cristo y quién era el que iba a cumplir el mandato de Dios era Jesús. Bueno, nosotras las mujeres, fuimos creadas para ser la ayuda idónea de nuestro esposo. Entonces, nuestro esposo tiene que sentirse contento con la ayuda idónea que el Señor le dio, que realmente sea idónea, que seamos idóneas para ellos. La Biblia nos habla en Proverbio, en capítulo 12, versículo 4, que la mujer es corona para su marido. Un espíritu suave y apacible, eso es hermoso y poderoso e impactante para nuestros maridos. Nunca vamos a escuchar a un hombre que le agrade una mujer de carácter tan fuerte que a él lo aplaste, que nosotros usamos la palabra que lo ningunee, que lo haga sentir como nada, porque eso hiere al varón, porque Dios no lo creó para eso, Dios lo creó para ser cabeza. Se hizo una encuesta años atrás, según un libro que yo leía, decía que a los hombres les preguntaron qué era lo que más les afectaba de su esposa. Y la mayoría de los hombres coincidió en que lo que más les afectó de su esposa era que ella no lo respetara, que ella lo pasara a llevar. ¿Y qué nos dice eso? Eso nos dice a nosotros que el diseño original de Dios fue que el varón fuera la cabeza de la mujer. Y la mujer era la ayuda del varón. Y por eso la palabra del Señor a nosotros nos dice de que nosotras debemos respetar a nuestros maridos. No nos pide que los amemos porque para nosotros es más fácil amar, ¿cierto? Fuimos creadas del costado del varón, del lado del corazón. Entonces, nosotras amamos. Por naturaleza amamos. Tenemos un corazón que ama. El varón es más racional. Entonces el hombre se va a sentir amado cuando la mujer lo respeta. Y la palabra del Señor nos dice acá, Proverbios capítulo 12, verso 4, que la mujer es corona para su marido. La corona es visible, se ve, ¿cierto? Y brilla. Normalmente tiene perlas. Eso es, con un espíritu suave y apacible, eso es para el varón, cuando una mujer le da el debido respeto a su marido. O, si no es su marido, por ejemplo, el caso nuestro como iglesia, cuando nosotros respetamos a nuestro pastor, cuando nosotros respetamos a los presbíteros, a la autoridad que tenemos, ya sea en nuestro trabajo, donde sea, porque a nosotras nos gusta que nos respeten también. Está ilustrado por las santas mujeres en el Antiguo Testamento que esperaban en Dios y se adornaban al someterse a sus maridos. Sara, ella llamaba Señor a su esposo. Hoy día nosotros no le llamamos Señor a nuestro esposo. No necesitamos decirlo, pero de la forma en que nosotros les tratamos, le damos el lugar que les corresponde, le estamos dando el debido respeto. Es como el sometimiento de Cristo a su Padre por amor. Tu espíritu como esposa puede endurecer o puede ablandar el corazón de tu marido. Nosotras
Muchas mujeres se quejan de que el marido es brusco, que es terco o un carácter difícil. Y aquí, como leíamos en Primera de Pedro, al principio, en Primera de Pedro capítulo 2, dice, criados está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No solamente a nuestros maridos, ¿cierto? Sino que a nuestros amos, a nuestros jefes. A veces nos ha tocado, yo no sé, a mí me tocó tener una jefa insoportable, difícil de tratar, y era una mujer. Pero fue tan hermoso como Dios obró allí, fue tan hermoso como Dios trabajó, me ayudó a mí, que me daban ganas de responderle muchas veces, pero el Espíritu de Dios no me dejaba. Pero había un propósito de Dios ahí. Al final, ella reconoció su error, me pidió perdón y siempre me pedía que le ayudara con los trabajos, que le sugiriera. Pero yo ahí vi cómo se ve. Ella era mi jefa y yo me tenía que someter, pero muchas veces ella me trató mal en público injustamente. Y yo en privado le decía, le hacía ver su error y ella tenía un carácter muy difícil. Pero éramos las dos mujeres. Entonces esto no se da solo en el contexto del matrimonio, se da en todas las áreas, en el trabajo, en la iglesia, en la calle de repente. Tenemos autoridades en la calle que son los carabineros y a veces nos cuesta respetarlos también. Entonces nuestra actitud puede ablandar o endurecer el corazón, ya sea de nuestro marido, de nuestro esposo o de la autoridad a la cual nosotros estamos sujetas. Y todo eso nos dice la palabra del Señor. Entonces ahora, las preguntas que son para nosotros para meditar, una de ellas es, ¿cuál es el concepto de sumisión que domina en nuestras relaciones? ¿Cuál es el concepto de sumisión que domina en mi relación con mi familia, con mi esposo, con mi entorno, con mis jefes? Todas estas preguntas que estamos haciendo ahora, ya cerrando este tema, tenemos que hacernos, hermanas, porque esto nos habla la palabra del Señor, ¿cierto? En Primera de Pedro abarca todo, abarca amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Los criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y en Efesios el Señor nos habla a nosotras, que las casadas estemos sujetas a nuestros maridos, así como Cristo se sujetó a su Padre por amor, una sumisión por amor. Y la segunda pregunta es, ¿creo que la sumisión es una oportunidad de reflejar a Cristo? Estoy convencida de eso, de que la sumisión, el someterme, es una oportunidad de reflejar a Cristo. Nosotros veíamos al principio en el primer estudio que nosotras fuimos creadas para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se reflejara en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué forma hoy día se refleja la gloria de Dios en mi vida si yo no me estoy sometiendo a la autoridad? A cual sea que yo tenga, mi caso, mi esposo, ¿cierto? Mis jefes, la autoridad pública, los alcaldes, están diciendo que, por ejemplo, si lo contextualizamos, que no hay que salir a la calle y que si tenemos que salir sea de extrema urgencia, con mascarilla, con todos los resguardos. Y uno ve en la calle gente que no respeta la distancia social, que no respeta el andar con mascarilla y están muy cerquita unos de otros. Esto abarca todo, como lo dice en Primera de Pedro capítulo 2. Nos abarca en todas las áreas. ¿Creo que la sumisión es una oportunidad de reflejar a Cristo? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer, hermanas, y cada una responda a la luz de la palabra del Señor, de lo que hemos visto hoy día, y oremos al Señor para que podamos reflejar a Cristo en nuestra forma de someternos. Y por último, ¿estoy dispuesta a doblegarme para ganar a Cristo? Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Hablando de Cristo, es necesario que yo me doblegue, que yo me someta a la autoridad para que así yo gane a Cristo, para que Cristo pueda mostrar su gloria en mi vida, para que la gloria de Dios se vea reflejada en mi vida.
Esto es lo que el Señor hoy día nos ha entregado. Es la palabra que en lo personal a mí me ha golpeado, porque me he encontrado muchas veces no queriendo someterme primero a Dios, primero a su palabra y luego a mi esposo, que es la autoridad que hoy día Dios ha puesto en mi vida. Y es por amor, porque yo lo amo. Yo deseo que Él se sienta honrado, pero a veces olvidamos que debemos someternos, tal como Jesús se sometió a su Padre por amor. No sé si alguien, hermanas, quiere hacer algún comentario, aportar con algo, con lo que el Señor nos ha entregado hoy día. Vamos a orar primero, sí, antes de entrar a los comentarios, para que le pidamos al Señor que Él nos ayude, porque no es fácil someternos, no es fácil entender esto primero y luego a veces la situación en el hogar no es fácil, porque somos dos personas. Acordémonos que el matrimonio es una unión entre dos pecadores y ambos queremos hacer prevalecer nuestra opinión, nuestro pensamiento y que se haga lo que yo digo. No es fácil, pero Jesús cuando se fue nos dejó al Espíritu Santo y Él es el que aplica, tal como lo veíamos al principio. Él es el que nos ayuda a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Por eso vamos a orar ahora y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Oremos. Oh Padre Santo, nos has llamado a todas nosotras, casadas, solteras, hombres y mujeres, a sujetarnos en las diferentes áreas de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nosotras podamos dar esa ofrenda, ese regalo, voluntariamente, Señor, por amor a ti. Que podamos, por amor, Señor, doblegarnos para que se pueda reflejar su gloria en nosotros. Te rogamos, Señor, que tú obres en nosotros a través de tu Espíritu Santo un milagro y por gracia, Señor, tú nos ayudes, tú nos des la fuerza que necesitamos para que podamos comprender primero y luego, Señor, podamos practicar lo que tu palabra nos ha enseñado. El diseño original, Señor, para nosotros fue que nosotras éramos ayuda idónea, que fuimos creadas, Señor, para reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Y de qué forma podemos reflejar tu gloria? Hoy día tú nos has enseñado que es sometiéndonos, Señor, a la autoridad, ya sea en nuestro hogar, nuestro esposo, si es soltera, Señor, una joven que esté escuchando, a sus padres. Pero primero, Señor, sometiéndonos a usted, a su voluntad, a lo que su palabra nos dice. Pero por amor, Señor, que podamos hacerlo por amor. Te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que nos ayude para poder aplicar tu palabra, para poder llevarla a la práctica y para poderle enseñar a nuestros hijos, a las próximas generaciones. Gracias, Señor, te damos y te pedimos la dirección y la bendición y comunión de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.